En lo profundo de Bangladesh existe una etnia que sobrevive realizando espectáculos con serpientes en cada ciudad a la que van. Son nómadas, su hogar es una gran bolsa plástica, su baño y sanitario son el río más cercano y se niegan a integrarse en el sistema. O al menos esto es lo que dicen. En este video nos vamos a adentrar en lo profundo del país para averiguar si estos nómadas encantadores de serpientes realmente existen o no. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, hoy tenemos una misión incierta, pero si lo logramos esto va a ser increíble. Estamos buscando nómadas reales de Bangladesh. Vamos a salir aproximadamente unos 200 kilómetros de la ciudad para ir en búsqueda de personas que se niegan a integrarse en el sistema. Personas que no quieren trabajar, no quieren pagar electricidad, no quieren pagar agua. Simplemente quieren seguir viviendo como hace cientos de años. Que a donde llegan arman su campamento, no sé con qué materiales, no sé cuáles son sus pertenencias y sobreviven haciendo espectáculos callejeros con serpientes. Como en el pasado, nómadas encantadores de serpientes. Es incierto, no sabemos si lo vamos a encontrar, no sabemos si lo vamos a lograr, pero si esto se da, vamos a ver algo único en la Tierra. Cuando salimos, el mapa marcaba que faltaban 3 horas para llegar, pero 3 horas después aún faltaban 3 horas, nunca bajaba el tiempo. Al salir de la capital me encontré que el tráfico era más peligroso en las zonas rurales, ya que solo había un carril en cada sentido y era muy común encontrarse camiones en contravía a altas velocidades. Habían grandes campos de arroz, muchas fábricas y muchas obras en construcción. Por cierto, paramos a echar gasolina. Aquí para cargar combustible tienen que bajarse todos del carro y aproveché para comprarme un cacho que sabía a gloria. Por el camino íbamos preguntando si alguien sabía dónde se encontraban exactamente los nómadas y así fue como dimos con su ubicación. So I was asking about the locations, like where these nomadic people are living. They said we are very close to the place. So he said it's like more 5 minutes and then we will be arrived to the place where the nomad people are living with the snakes. So we can see the snakes. They are playing with snakes and the people are living here under the tent, plastic house. Yeah, we are very close. 6 horas han pasado para este momento y finalmente estamos en el lugar. Nos acaban de confirmar que en las afueras de esta ciudad están los nómadas que viven con las serpientes. ¿A quién voy a engañar? Les voy a contar la realidad de lo que pasó en este momento. Resulta que cuando finalmente, después de 7 horas en el peor tráfico que he experimentado nunca antes en mi vida, de pasar peligro de muerte en esas carreteras, finalmente encontramos los nómadas. Era 100% real, viven en carpas plásticas, viven de jugar con serpientes en las calles, pero como es el mes sagrado de los musulmanes, el Ramadán, habían liberado las serpientes. Sentí tanta frustración e ira y me dio de todo en ese momento porque había invertido demasiado tiempo, dinero, esfuerzo, todo lo que nos costó encontrarlos, todo fue en vano. Entonces incluso intenté grabar otra introducción para darle otro giro al video, pero ¿a quién le miento? Esa es la realidad. No habían serpientes cuando llegué y me frustré que ni les puedo decir, pero igual me pareció increíblemente interesante la forma en la que viven estas personas desapegadas de lo material en plástico, con niños sin ningún tipo de cuidado de la salud ni nada. Así que igualmente terminé el reportaje pero sin las serpientes. Esa es la realidad. Así que dicho esto, continuemos con el video. Parecía un lugar solitario y en el momento en que vieron que llegamos han salido una cantidad de niños de esas casas, pero algo impresionante. Assalamu alaikum. Eso, mi compadre, solo bueno. La gente es amable y hospitalaria, igual que en todo Bangladesh. Siguen siendo bengalíes. Vean lo que les decía. Salam aleikum. Vean qué montón de niños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más de 10 hay aquí. Y andan jugando entre los arrozales. Me mostraron que esta era la casa vacía en la que podía grabar, en la que ahorita no hay mujeres dentro. Y se metieron todos los niños. Entonces se las voy a mostrar con ellos aquí adentro. ¡Hello! Vean la casa en la que viven estas personas. El plástico ni siquiera cubre bien toda la casa. Hay espacios vacíos donde se pueden meter animales, donde se puede meter el viento, la lluvia. Vean la altura de la casa. Ni siquiera puedo ponerme perfectamente de pie. Puede tener 1,5 metros tal vez de altura y menos de 2 metros de ancho.
no hay colchones, no hay armarios, no hay básicamente nada. Son personas desapegadas a lo material. Estas de aquí son todas sus pertenencias. Una prenda tradicional que es la que siempre envuelve la parte de abajo de los hombres y de las mujeres. ¿Y qué puede ser esto? Como unos vestidos. No sé si ya se los mencioné, pero no cuentan con colchón. Duermen directamente sobre una tela que está en el piso. Y aquí hay un relieve así como movido. Con lo que sí cuentan es con almohada y con cobija. Es como la única comodidad que veo, además del plástico del techo. Me dicen que todos en la entrada de la casa mantienen las cosas de la cocina, como los alimentos. Es lo más importante que ellos tienen. Los artículos para cocinar, las ollas, los picheles, aceite, que al parecer es lo único que compran, junto con especias, y su dieta principal, que es esto que se me parece como a una papa, tomates y arroz. Mucho arroz. ¡Let's go! ¡Let's go! Todo lo convierte en un juego. Qué lindo ser niño. Entrar es divertido, salir es divertido. ¡Let's go! Ir es divertido. Todo es un juego para ellos. Estoy viendo que utilizan algunos las uñas pintadas y que también ya los jóvenes tienen celulares. No puede ser. Los mandaron a bañarse y este es el baño de estas personas. Es muy impactante. Se bañan en... ¿qué es esto? Como un pantano. En un principio parece un río, pero el agua parece que está estancada y además completamente llena de lirios. Solo aquí hay un pequeño huequito que me imagino que ellos mismos han limpiado para poder bañarse. Vean lo que les digo. Incluso el agua, cuando ellos empezaron a bañar, empezó a agarrar otro color, como arcilloso. Si vemos aquí en los lirios, hay partes en las que se ve que esto es como un gran barrial. Yo pensé que eran solo lirios encima del agua, pero no, es todo un matorral. Incluso ellos pueden caminar sobre los lirios. No es peligroso, no pueden haber serpientes o cocodrilos ahí. এখানে আমরা গোসল করে সাপ অবশ্যই আছে কাঁকড়া আছে সবই আছে এর ভিতরে কিন্তু বর্তমান এখনো পর্যন্ত মানে কামড় দেওয়া হয় নাই না এর ভিতরে থাকবো কেমনে কুমির পানি হইছে এক হাঁটু পানি Salió con frío hasta que está temblando. Qué impactante, no sé por qué yo tenía la idea que de cierta manera ellos eran ignorantes de la contaminación o algo así, pero no, son bien conscientes de lo contaminada que puede estar el agua y aún así dicen que pues no tienen otra manera de bañarse, que siempre a donde sea que van, porque ellos se van moviendo cada ciertos meses, me imagino que tiene que ver con los climas y así van buscando los mejores climas en el país. Donde ellos se instalan siempre tiene que haber un río a la par, para bañarse, para usar el agua para lavar cosas e incluso para pescar. Resulta ser que lo que estaban haciendo los niños en realidad era jugar, no se estaban realmente bañando. Estas imágenes que están viendo aquí es de cómo realmente se bañan. No se meten por completo al agua, sino que se bañan desde la orilla para no llenarse tanto de suciedad y para poder usar jabón. Hay señores que pasan todo el día pescando para comer sardinitas o para vender. Para cruzar aquí tengo que mandarme a nadar, entonces se los voy a grabar con esta cámara. Vean el tamaño de los pescaditos que sacan. Ese me parece que es el más grande que ha sacado hoy, por lo que me dice. Eso es lo que pescan en estos ríos. Algo que no hacen en el río son sus necesidades, porque como usan el agua del río para bañarse, son conscientes de eso. No como por ejemplo en el hotel en el que estuvimos, que donde hacen las necesidades, ahí mismo sacan el agua para bañarse. Algo demasiado impactante. Pero al menos ellos mantienen el baño por separado. Estas casetillas que vemos aquí son los sanitarios. Aquí es donde ellos vienen cuando necesitan hacer sus necesidades. No les voy a mostrar dentro porque es bastante desagradable, pero hay un hoyo que está lleno de agua. Ahora estoy dudando si esto está conectado con el río, pero hay un hoyo lleno de agua donde ellos vienen y hacen los depósitos. Retiro lo dicho, efectivamente el hoyo desagua en el río en el que ellos ahí a la par se bañan. Gran parte de cómo viven estas personas, de cómo comen, está relacionada con los animales, específicamente con las vacas y las cabras, pero ellos no se comen ni las vacas ni las cabras. Simplemente me imagino que hace muchísimos años alguno compró o adquirió un ternerito, una cabrita, y lo que hizo fue que cuando creció la vendió y con ese dinero compró otras 2 u otras 3 y desde ahí no ha parado el ciclo. Y mientras el animal está creciendo le van sacando leche. Entonces así es como se alimentan y así es como consiguen un poco de dinero para comprar cosas como arroz, como aceite y las cosas esenciales que no pueden obtener por su
su cuenta. Una de las actividades que hacen ellos durante el día es andar recogiendo paquetes de madera como este que ven por aquí, porque casi todos cocinan con madera. Solo a los que les va muy bien criando cabras y criando vacas y negociándolas cocinan con gas, pero casi todos cocinan con madera. En estos hoyos que ven por aquí son hoyos de arcilla. Bueno, quién sabe cómo lo harán en otro lugar a donde lleguen, pero este es un hoyo de arcilla, lo calientan y aquí cocinan las cosas. Yo no sé ustedes, pero algo que me encantaría preguntarle a estas personas que ni siquiera cuentan con electricidad, con ninguna de las facilidades que nosotros conocemos, nada material, me encantaría preguntarles como qué anhelan, qué esperan en la vida, porque en la cultura de nosotros nos educan y nos programan para progresar, para tener más, para hacer más, pero ¿será que ellos son completamente plenos? ¿Será que ellos no dicen, uy, tengo que ver cómo logro dejarte vivir de esta manera? ¿Será que para ellos eso más bien es lo que desean hacer hasta que mueran? Vamos a averiguarlo. Me gustaría saber si esta vida que llevan los hace plenamente felices o si les gustaría en algún momento encontrar un apartamento, una casa de cemento o de madera como las de las personas que viven en la aldea alrededor. আমরা পেশায় সাপুরিয়া লোক 6 মাস বাইরে থাকি 6 মাস দেশে থাকি এইভাবে তো আর জীবন যাপন ভালো লাগে না মন চাইলে একটু আল্লাহ ধন সম্পত্তি দিলে বাড়িতে থাকতে পারি এখন তো ব্যবসা বাণিজ্যও নাই দেশেই থাকার বেশিরভাগ আশা কিন্তু অর্থ তো নাই অর্থ থাকলে না দেশে থাকা যায় এইভাবে থাকতে চাই না আর কি মনে করেন দেশে থাকতে চাই দেশে থাকবে গেলে তো কিছু ভবিষ্যতের প্রয়োজন আছে এই কারণে আর কি Hay unos nómadas instalándose a la orilla de la carretera y así es como hacen la armazón de la casa. Todas estas son varillas de bambú. Ponen una sobre otra, después las amarran y le tiran el plástico encima y listo, ya tienen un lugar donde vivir. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el impactante video de hoy. Cuéntenme si ustedes se imaginaban este tipo de vida en pleno siglo XXI. Y además lo más impactante, en plena ciudad. No es que vivan alejados en la montaña, sino que aquí, en plena ciudad donde pasan los carros, donde hay supermercados, tiendas, incluso casas aquí al otro lado de la calle, viven estas personas que según lo que nos cuentan, pues ahora es más por necesidad. Al menos fue lo que nos contó una persona, ya no tanto por tradición, y que sus niños crecen sin educación, que ninguno va a la escuela, crece heredando el estilo de vida de ellos. Entonces está bien difícil que se rompa ese ciclo. Déjenme todo ahí abajo en los comentarios, no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy conoció los nómadas encantadores de serpientes que no tenían serpientes.